Pasamos a otro tema que es el anticipo. Entonces el anticipo, ya todos conocemos que el anticipo, pues vamos a fijarnos después del tercer año, que después del tercer año entonces va a ser el 75%, ¿cierto? Ya sabemos que para el primer año el 25%, el segundo el 50%, el tercero el 75%. Entonces tenemos dos opciones. La primera opción es coger el impuesto neto del año 2017, ¿cierto? Multiplicarlo por el 75%, que para este caso el impuesto neto sería 9.587.000, lo multiplico por el 75% y me da 7.190.000, y le resto las retenciones en la fuente del 2017, que son 11.849.000. Por lo tanto, en esta primera opción el valor del anticipo sería 0, porque están superiores las retenciones en la fuente, ¿correcto? Entonces no habría que pagar anticipo. Y la opción 2, que es la del famoso impuesto neto de renta del 2017, promediado con el impuesto de renta del año 2016. Entonces, 2017, 9.587.000, impuesto de renta 2016, 8 millones. Si yo lo sumo los dos, me da 17.678.000, y el promedio dividido en 2, pues me dará 8.839.000. Por lo tanto, le aplico el 75% a los 8 millones, entonces me da 6.629.000. Pero le tengo que restar, ¿qué? La retención en la fuente del 2017, que son 11.849.000. Por lo tanto, el anticipo sería también 0, porque están superiores las retenciones en la fuente. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar de otro tema que se llama renta por comparación patrimonial. Entonces, ¿qué pasa con la renta por comparación patrimonial? Entonces, así lo dijo la ley. Dentro del sistema ordinario y el sistema cedular de determinación del impuesto sobre la renta, debe entenderse incluido el sistema especial de comparación patrimonial. Dice, la comparación patrimonial no justificada la adicionará como renta líquida gravable por comparación patrimonial. ¿En dónde? En las rentas no laborales. La adición de la renta líquida gravable por comparación patrimonial no permite ninguna renta exenta ni deducción. O sea que yo tengo que directamente a la renta líquida sumarle, ¿qué? Esa diferencia por comparación patrimonial. ¿En dónde? En las rentas no laborales. Listo, entonces así lo dijo la ley. Entonces aquí voy a mostrarles un ejemplo muy sencillo para que ustedes recuerden el famoso cálculo de la comparación patrimonial. Simplemente comparo el patrimonio del año gravable actual, patrimonio líquido, que son 821 para este caso, 821 millones, está en la parte derecha, y le resto el patrimonio líquido del año anterior, que son 719. Por lo tanto, me dio que la diferencia en el patrimonio son 101.596. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que entrar a depurar mis ingresos, ¿cierto? O sea, mi renta gravable, entro y la depuro para ver si es superior a esta diferencia. Si es superior, no hay ningún problema. Pero si es inferior, entonces ahí sí estaríamos ante ¿qué? Ante la comparación patrimonial. Entonces, en este caso dijimos, la renta gravable son 96.170.000, más las rentas exentas 31.824.000. ¿Por qué le sumo las rentas exentas? Porque simplemente son exentas por ley, pero eso es dinero con el que yo me quedé, ¿cierto? Entonces, más le sumo el aporte de seguridad social y el componente inflacionario de intereses. Entonces, y le resto el impuesto de renta que pagué y las retenciones y los anticipos que pagué. Entonces, si yo cojo y hago la sumatoria algebraica de esto, me va a dar ¿cuánto? 128.399, 128.399. Entonces quiere decir que lo que recibí, los ingresos depurados, ¿cierto? La renta gravable depurada fue superior al cambio del patrimonio, ¿correcto? Entonces, como fue superior, pues no hay ningún problema. Simplemente yo estoy declarando los 128, ¿correcto? Los 96 de renta líquida. Entonces, ¿qué sucedería si aquí en el cálculo de la renta gravable me hubiera dado no 128 sino 90? Entonces ahí en ese caso, entonces si el patrimonio se incrementó en 101, tengo que entrar a sustentar el por qué se me incrementó el patrimonio en 101 si apenas recibí 90, digámoslo así, para entenderlo fácil.
Entonces ahí es cuando opera ¿qué? La comparación patrimonial. Si yo no puedo sustentar que el incremento fue por valorizaciones o por cosas que me permite la ley, entonces tengo que entrar a mirar que estoy ante una comparación patrimonial y se me va a convertir en renta líquida gravable. Bueno, hablemos de los descuentos tributarios. Vamos a hablar de este que es como muy importante. Todos son importantes, pero ¿qué pasa? Acuérdense que los residentes tienen que declarar lo de Colombia y lo del exterior, ¿cierto? Tanto los ingresos como el patrimonio, ¿sí? Eso fue lo que dijimos al comienzo. Por lo tanto, si está declarando ingresos del exterior, pues lógicamente él tuvo que haber pagado impuestos en el exterior de esos ingresos. Entonces, el gobierno colombiano, ¿qué le dice? Pues lo que pagó allá, pues puede que restarlo del impuesto que le está saliendo acá, porque lógicamente del impuesto que está liquidando aquí en Colombia, porque lógicamente va a liquidar impuestos sobre esos ingresos. Entonces, pero como él ya pagó allá, pues para que no haya doble tributación, le dice usted puede restar como un descuento esos impuestos que usted pagó en el exterior. Y lógicamente cuando ya se les presenten en la vida práctica el caso, hay que entrar a mirar con detalle, porque ellos tienen unas formulitas ahí, porque ponen unos límites máximos hasta el impuesto que pagaría en Colombia y en fin. Entonces hay que entrar a detallarlo, ¿sí? También dice que puede descontar el 25% de lo que haya invertido en ciencia y tecnología. También el 25% del valor donado. ¿Sí? Ahí en el valor donado hay que tener cuidado que las entidades de régimen especial cumplan con los requisitos para que no se vaya a perder la platica de la donación, ¿correcto? Y entramos a un último tema prácticamente, que ya es el penúltimo tema, que es el de la ganancia ocasional. Entonces, el de la ganancia ocasional vamos a verlo de la siguiente manera. Tenemos ganancias ocasionales, ¿por qué? Por concepto de loterías, ¿cierto? Rifas. Entonces, tenemos todas esas ganancias, esa con una tarifa diferencial del 20%, ¿correcto? Y tenemos las otras ganancias ocasionales que generalmente se dan ¿por qué? Por herencias, legados, ¿sí? También por liquidación de sociedades, en fin, tenemos todo ese tipo de ganancias ocasionales. Pero entonces me voy a ir más que la ganancia ocasional como tal. Bueno, también tenemos ganancias ocasionales por aquellos activos que he tenido yo en mi poder por más de 2 años. Entonces esos también se manejan como una ganancia ocasional en el momento en que yo los venda. Pero me voy a detener más aquí en esta parte que me parece muy importante, y es las rentas exentas, o sea, las ganancias ocasionales exentas, perdón, la ganancia ocasional exentas. Entonces dice que son exentas las primeras 7.700 VT del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante, o sea, en las herencias, ¿cierto? Que también son exentas las primeras 7.700 VT de un inmueble rural de propiedad del causante, independientemente de que dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o a explotación económica. Pero hace la claridad, esta exención no es aplicable a las casaquintas o fincas de recreo. También dice que las primeras 3.400 VT del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado reciban el cónyuge suspérstite y cada uno de los herederos o legatarios según el caso. También dice que son exentos los libros, las ropas, los utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa del causante. Entonces todos estos son exentas que yo les puedo restar a esas ganancias ocasionales. Y aquí también habla del 20% del valor de los bienes de derechos recibidos por personas diferentes a los legimentarios y o el cónyuge por supérstite por concepto de herencias y legados, y el 20% de los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos intervivos, que ahora se da mucho de que entre los vivos hacemos donaciones. Entonces ahí tenemos que podemos tener esa exención, y dice sin que dicha suma supere 2.290 VT. Bueno, entonces ahí vamos, pero me gustaría exponerles esta partecita que es bien importante,
que es la ganancia ocasional exenta por la venta de la casa de habitación. Este es un caso que, bueno, el caso de las herencias se da, pero ese caso es un poquito menos recurrente. El caso de la venta de la casa de habitación es más recurrente. Entonces, el artículo 311, raya 1 del Estatuto Tributario, contempla una exención sobre la utilidad, óigalo bien, sobre la utilidad que se obtenga al enajenar la casa o apartamento que el contribuyente utiliza como casa de habitación. Entonces, ¿en qué consiste esa exención? Y pónganle cuidado a las condiciones para que lo tengan en cuenta y nos ganemos esa exención cuando se nos presente este caso. La exención aplica sobre las primeras 7.500 VT de la utilidad generada. Pero para tener derecho a esa exención es requisito indispensable que la totalidad del valor de la venta se consigne en una cuenta AFC y el dinero sea utilizado para comprar otra vivienda o para el pago total o parcial de créditos hipotecarios. Entonces, ojo, porque hay que darle la vuelta por una cuenta AFC para no perder ¿qué? La exención, ¿correcto? Listo, entonces voy a mostrarles un ejemplo sencillo. Voy a mostrarles un ejemplo muy sencillo. Tenemos valor de la venta 700 millones, costo fiscal de la casa 380 millones, ¿cierto? Ahí cuando digo costo fiscal fue que ya tuvimos en cuenta, acuérdense todo el planteamiento que hablamos durante la conferencia para este caso. Entonces, tenemos una utilidad de 320 millones. Por lo tanto, si yo cojo los 320 millones de utilidad y lo divido entre 31.859, que es el que, la VT, entonces la utilidad en VT me va a dar 10.044. A esos 10.044 yo le puedo restar como ganancia ocasional exenta 7.500 VT. 7.500 VT en pesos son 238.942.500. Por lo tanto, me estoy ahorrando en impuesto 23.894.000 pesos. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta para cuando se nos presente esta situación y cumplamos con el requisito. Listo, y vamos a ver el último tema. Entonces, este último tema son las sanciones, pero resulta que las sanciones, como son tan extensas, no vamos a ver sino una sola sancioncita y la vamos a repasar entre todos aquí rápidamente, y es la sanción por extemporaneidad. Entonces, la sanción por extemporaneidad tiene dos variables: cuando yo lo hago voluntariamente o cuando la DIAN me lo requiere, ¿cierto? Entonces, si yo lo hago voluntariamente, ¿qué pasa? ¿Cuánto es la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo? Es el 5% sobre el total del impuesto a cargo, ¿correcto? Hasta un máximo de ¿cuánto? O sea, sin exceder del 100% del impuesto o retención según el caso, ¿correcto? Entonces, va, primero que todo, sobre el impuesto a cargo, ¿listo? El 5% hasta el 100%. Luego, ¿qué sucede si yo no tengo impuesto a cargo? Entonces se me van ¿para dónde? Para los ingresos brutos recibidos en el periodo de la declaración. ¿Cuánto? El 0.5%, ¿cierto? Y también tiene el límite, lógicamente, hasta el 5% de dichos ingresos. Y aclara aquí, o el doble del saldo a favor, si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VT cuando no existiera saldo a favor. Entonces, en caso de que no haya ingresos en el periodo, ¿sobre qué más podemos calcular la sanción por extemporaneidad? Entonces es el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder del ¿cuánto? Del 10%, y vuelve y me dice, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o la suma de 2.500 VT cuando no existiera saldo a favor. Entonces ya tenemos tres variables ahí: el impuesto a cargo, tenemos los ingresos y tenemos el patrimonio líquido. ¿Listo? Entonces, para resumirles y para finalizar, entonces tenemos que si la sanción por extemporaneidad es posterior al emplazamiento, entonces, en síntesis,
todo lo que acabamos de hablar, se dobla la sanción con respecto a cuando se hace la presentación voluntaria. Entonces se va a doblar todos los parámetros que acabamos de revisar anteriormente. Entonces, ahora sí, pues muchas gracias por su atención, muy amables. Espero haberles aportado para esta temporada que estamos pasando de declaraciones, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.